Romanos capítulo 10, el verso 18 al 21. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padres, desde muy pequeño siempre he tenido problemas de audición. Los que me conocen aquí, que son mi familia, y los más allegados, pues conocen esa circunstancia de mi vida. Y a raíz de ese problema de audición, si hay alguno aquí que tiene ese padecimiento también, pues me va a comprender, ¿verdad? Que hay muchas informaciones que se nos han pasado de largo, ¿no? Importantes. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, varias veces le preguntaba al maestro, ¿no? ¿Cómo dijo, maestro? Y me repetía una vez o dos, ya la tercera a mí me daba pena volver a preguntar. Entonces yo me quedaba con la duda, ¿verdad?, de lo que habían explicado, y pues eso traía consecuencias, ¿no? En la cuestión laboral, en la cuestión de las relaciones personales, pues simplemente yo pude comprender que era una deficiencia muy importante que tengo en mi vida. Recuerdo en una ocasión, cuando era novio de mi esposa, porque ella era novia mío, y yo la iba a visitar allá a su casa en la colonia industrial, y a veces salía su papá, su mamá, y me saludaban, me decían buenas noches, y yo no escuchaba, y pues no les contestaba. Eso me pasaba con mucha gente, ¿no? Pero específicamente me acuerdo de esa anécdota. Entonces yo tenía un cuñado, él ya falleció. En aquel tiempo pues yo tenía algunos 16, 17 años. Oí como un murmuro por ahí. Entonces pues ya sabrá usted el tiempo que tengo yo con mi esposa, ¿no? Prácticamente toda una vida. Y mi cuñado tenía ya unos 20 y tantos años, él era un hombre grande, fornido. Después fuimos muy amigos, él y yo, pero en ese tiempo pues yo apenas lo estaba conociendo. Y una vez pasó él por ahí un poquito pasado de copas, y era un poco bravo el hombre, ¿no? Y me acuerdo que estaba yo con mi novia, ¿no?, en ese tiempo, y me habló el hombre, y yo luego lo miré con su actitud muy como dicen los jóvenes ahora, no muy fiera. Y ya voy con él y me dice, oye, ¿por qué no saludas? Dice, a las personas. Eso es muy mala educación, dice, pero me hablaba así, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces yo le dije, es que ¿sabes qué? No oigo bien, le dije. Entonces esa fue mi excusa, una excusa verdadera, ¿no? Le di la razón, no escucho bien, por eso no los oigo, ¿no? Y esa era mi excusa o la razón en muchas situaciones o circunstancias que las personas me pedían una explicación de algo, es que no escucho bien, ¿verdad? Entonces, ya va para 2 años que, gracias a Dios, pues pude comprarme unos aparatitos para escuchar. No, pues es otro mundo, hermanos. Había ocasiones que yo le seguía la corriente a las personas, hermano. Ellos hablaban y yo hacía un esfuerzo sobrehumano por escuchar. Y hay personas que tienen la voz muy bajita, ¿no? Y yo nada más les decía que sí, ¿verdad? Pero no escuchaba nada, ¿no? Entonces, cuando yo compro estos aparatitos, entonces yo valoro y entiendo la gran importancia
de poder escuchar bien, de poder oír. Y le repito, solamente alguien que haya pasado por eso, ¿no? O quienes estén completamente sordos, que no puedan escuchar bien, que no puedan escuchar nada prácticamente, saben de la importancia que es el poder escuchar. Muchas informaciones importantes nos pasan de largo. Y la semana pasada, esta reflexión es para recordar un poco lo que hablábamos la semana pasada, en donde el apóstol Pablo habla de la gran importancia que hay en el que nosotros escuchemos. Pero específicamente el apóstol Pablo habla de una información muy importante, y que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos lo que mirábamos el domingo pasado, del verso 14 hasta el 17, en donde el apóstol Pablo habla de esa secuencia, ¿verdad?, de la importancia de que Dios envíe hombres, predicadores, para que hablen el Evangelio y para que las personas puedan escuchar el Evangelio y para que puedan creer en él, y entonces ellos puedan invocar a Dios en su necesidad, la gran necesidad de la salvación. Pero en ese proceso está esta palabra oír, cuando dice, ¿cómo oirán, verdad?, si no hay quien les predique? Cuando menciona también cómo creerán si no escuchan el Evangelio. Entonces miramos aquí, y es algo que quiero recalcar en esta mañana, que lo hablamos la semana pasada, pero tiene relación con lo que vamos a estar mirando también en esta mañana, la gran importancia de escuchar, de oír, pero en este caso esta información tan importante, y podemos decir nosotros tan privilegiada, que se nos ha dado a nosotros, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, y que es la información del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Y varias veces lo hemos hablado aquí, porque cuando escuchamos la palabra Evangelio, pues vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿no? Nosotros nos llamamos a nosotros mismos como evangélicos. Si alguien nos pregunta de qué religión eres o de qué denominación eres, nosotros en nuestro caso no tenemos ninguna denominación, no somos bautistas, no somos pentecostales, simplemente somos cristianos. Entonces a mí cuando me preguntan de qué religión eres, yo les digo soy evangélico. Y la mayoría de nosotros tal vez decimos esta palabra, soy evangélico. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Y a qué se refiere específicamente el apóstol Pablo cuando habla de que es necesario que nosotros oigamos, que nosotros escuchemos? El apóstol Pablo en esta carta a los Romanos, cuando comenzamos el estudio en el capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está hablando ahí de lo que se va a tratar su carta. El tema, el tema y la información de lo que él va a hablar, lo plantea ahí en el versículo 16 del capítulo 1, y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 12, ahorita estamos prácticamente terminando el capítulo 10, la semana entrante vamos a comenzar el 11, pero cuando nosotros llegamos al capítulo 12 de Romanos, nosotros vamos a comenzar otra parte importante del Evangelio, que son las implicaciones, que son las consecuencias, que son las demandas del Evangelio, que es la manera en la que deben de vivir aquellos, o en la que debemos de vivir aquellos que hemos abrazado la fe en Jesucristo. Entonces nosotros no podemos evangelizar con estas palabras del capítulo 12 en adelante. No les podemos decir a las personas que se entreguen, que entreguen sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, ¿verdad?, santo y agradable a Dios. No les podemos decir
cómo se deben ellos de comportar, porque no les hemos hablado todavía de lo que ellos deben de escuchar. Y lo que ellos deben de escuchar, el apóstol Pablo lo ha ido hablando de una manera minuciosa a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, que vamos a estar mirando a partir de la semana entrante. Si usted recuerda, es un ejercicio de memoria. Recordamos que en el capítulo 1, el apóstol Pablo, después de hablar del versículo 16 y del versículo 17, el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Inmediatamente después, en los versículos siguientes, en el capítulo 1, del verso 19 en adelante, el apóstol Pablo empieza a hablar de Dios. Que Dios se manifestó en este mundo, en la naturaleza, que todo ser humano en todo el mundo sabemos, intuimos que hay un Dios, por medio de la naturaleza, de su creación. Nos explica el apóstol Pablo, nos habla Dios por medio del apóstol Pablo en su palabra, que los seres humanos, aún mirando esa creación, esa revelación de Dios, nosotros nos rebelamos ante Dios, que no lo tuvimos en cuenta, que le rechazamos. Entonces el Evangelio nos habla de la condición caída del ser humano. Recordamos también, hermanos, que hablamos en los capítulos 2 en adelante, nos enseñó el apóstol Pablo por medio de la palabra que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, que está irremediablemente perdido y que no hay nada que pueda hacer para salvarse a sí mismo, que no son las buenas obras, que no es el cumplimiento de la ley con la que los seres humanos podemos salvarnos. Podemos decir nosotros, en otras palabras, que no hay remedio para la humanidad sin Dios. Fuera de Dios, eso tenemos que comprenderlo, y es algo que nosotros entendemos cuando estudiamos la Escritura, y específicamente aquí en el libro de Romanos podemos llegar a esta conclusión, que no tenemos remedio nosotros fuera de Dios, que no hay remedio fuera de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Pero nos comienza a enseñar también, ¿verdad?, que Dios ha provisto un camino de salvación, que ha provisto una persona, a Jesucristo, en el cual nosotros podemos ser salvos, que nuestros pecados pueden ser perdonados, que podemos nosotros ser justificados por medio de la fe. Que si nosotros reconocemos esa condición en la que nosotros estamos, reconocemos que hay un Dios al que nosotros le hemos fallado, que le hemos dado la espalda, que no hay remedio para nosotros, únicamente que invoquemos nosotros el nombre del Señor, entonces nosotros podemos ser salvos. Esa es la información privilegiada que nosotros tenemos, la información principal que las personas deben de escuchar, importantísima, la importancia de escuchar, en este caso, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en esta porción, en esta parte principal del Evangelio, para que nosotros podamos tener acceso a la salvación. Al terminar la semana pasada, yo les decía que no son los testimonios de las personas las que nos pueden salvar, que no son los dramas que a veces organizan las iglesias o ningún otro evento que puede salvar a las personas, sino es la palabra de Dios, específicamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en lo que concierne a la cruz de Cristo. Entonces, en esta mañana, al estar aquí sentados, sin importar si somos creyentes o no, tenemos que ir pensando en eso, porque muchos de nosotros, hermanos, y en la mayoría de las iglesias que hay alrededor del mundo, pero en esta congregación también, algunos, muchos o varios, no lo sé, este día es el único día que escuchan las buenas nuevas de salvación. Para varios de los que están aquí, este es el único día que escuchan esta importante información. Por eso el tiempo que vamos a estar aquí, unos 40 minutos más o menos, es importante que nosotros pongamos atención y escuchemos
la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí al escribir estas palabras en el verso 18 y hace algunas preguntas, dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Verso 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? La pregunta que hace el apóstol Pablo y dice, ¿no ha oído? Y después diciendo, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. La cita que está usando el apóstol Pablo es el Salmo 19, versículo 4, específicamente, pero si usted lee el Salmo 19, los primeros versículos, se va a dar cuenta que el salmista está hablando acerca de la creación de Dios y cómo los cielos, las estrellas y toda su creación declara la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo utiliza las palabras del salmista para decir que así como la creación de Dios anuncia la gloria de Dios en este tiempo también, en el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta carta y en este tiempo que nosotros estamos viviendo también, muchas personas, muchos hombres y mujeres creyentes, cristianos, están esparciendo la palabra de Dios, están hablando la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le repito, dice parafraseando este salmo que cita el apóstol Pablo, el Salmo 19, dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Lo está aplicando a los predicadores, principalmente del Nuevo Testamento, que habían salido ya a predicar las buenas nuevas de salvación. En Hechos capítulo 2, en la primera predicación del apóstol Pedro y el apóstol Juan, después de que ellos predicaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que 3,000 personas se convirtieron al Señor. 3,000 personas pasaron a formar parte de la iglesia de Cristo. Y la gran mayoría de personas que habían escuchado el evangelio habían sido judíos. 2 capítulos después, en el capítulo 4 de Hechos también, en otra predicación del apóstol Pedro, dice la palabra de Dios que 5,000 personas se convirtieron al Señor. Quiere decir que en un lapso de algunos días la iglesia creció de tal manera que llegaron a ser más. Si sumamos estas dos cifras nos dan 8,000 personas, pero hemos hablado que no están contando ni a sus hijos ni a sus esposas. Entonces hablamos de una gran multitud de personas que habían creído en el evangelio. Y cada una de esas personas que había creído en el evangelio se había convertido en un potencial predicador de la palabra de Dios. Como en este día, cada persona que se convierte al Señor, cada creyente, cada cristiano que se convierte al Señor, se convierte también en un potencial predicador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el evangelio era predicado en gran manera en aquellos tiempos. Y nosotros nos recorremos unos años atrás, 2 o 3 años atrás de los eventos de la predicación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, pues nos vamos a encontrar nada más y nada menos a nuestro Señor Jesucristo en persona, hablando el evangelio directamente a los judíos, haciendo milagros y maravillas delante de ellos, hablándoles parábolas, hablándoles la palabra de Dios de una manera tremenda directamente a ellos, a los judíos. Ellos miraron sus milagros, escucharon sus palabras, su doctrina directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y el ministerio de Jesús, hermanos, estuvo fijado ahí precisamente en Jerusalén y sus alrededores. La nación de Israel escuchó la palabra de Dios sin duda alguna. En Colosenses capítulo 1, versículo 6, algunos años después de que la iglesia de Cristo se formó, el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de los Colosenses. Y en el versículo 5 está hablando del evangelio de Jesucristo, y en el verso 6, haciendo referencia al evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros,
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces el evangelio estaba creciendo de una manera tremenda en aquellos tiempos. Algunos historiadores mencionan que para el primer siglo después de Jesucristo, el número de creyentes era alrededor de 1,5 millones de personas. Entonces, si miramos una vez más esta pregunta que hace el apóstol Pablo, pero digo, no han oído, no han escuchado el evangelio los judíos, por lo que hemos visto y por lo que dice el apóstol Pablo. Después, citando el Salmo 19, podemos nosotros entender, por supuesto que lo han escuchado. Por supuesto que han oído las buenas nuevas de salvación. Capítulos atrás nosotros hablábamos de la soberanía de Dios, cómo Dios es soberano en la salvación, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y hablamos que eso trae muchas preguntas a nuestra mente, porque luego entonces viene en dónde queda nuestra responsabilidad. Pero es que nosotros no podemos separar una de otra, hablar únicamente de un Dios soberano, que Él es el responsable de nuestra salvación, y entonces nosotros librarnos de cualquier responsabilidad en ello. Porque al escudriñar la palabra de Dios también miramos, como en este caso, que los seres humanos tenemos una responsabilidad en ello, que tampoco la podemos separar de la soberanía de Dios y entonces decir que toda la responsabilidad cae en nosotros, que nosotros somos los responsables si alcanzamos la salvación o no, que en nosotros está el poder de recibir o de rechazar. Y es que juntamos las dos, que sí, Dios es soberano en la cuestión de la salvación, pero nosotros somos responsables de que, así como es importante que nosotros escuchemos esta información, pero también desde el momento que nosotros escuchamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento pesa sobre nosotros una gran responsabilidad. Al comenzar el capítulo 9 de esta sección de la carta a los Romanos, y que trata específicamente del pueblo de Israel y su rechazo continuo a la palabra de Dios, a partir del capítulo 9 hasta llegar al capítulo 11, hablábamos nosotros que la iglesia cristiana en ese tiempo estaba formada en su gran mayoría por gentiles, que muy pocos judíos habían accedido a la salvación. Y por esa razón el apóstol Pablo aclara esta situación. ¿Por qué no han accedido a la salvación? ¿Por qué no son salvos en ese momento? ¿Por qué han rechazado a Jesús? Y creo yo que esa pregunta es válida en nuestros tiempos, porque hay muchas personas que nosotros conocemos. En este momento nosotros podemos decir que no son salvos. Pero una vez más, si nos trasladamos aquí a esta congregación, entre los que estamos reunidos aquí, porque en esta mañana la palabra de Dios es para nosotros, ¿verdad? Que estamos escuchando. Y si algunos de los que están aquí no han procedido al arrepentimiento, no han alcanzado la salvación, entonces nosotros nos preguntaríamos ¿por qué, verdad? ¿Cuál es la razón de eso? Y la pregunta que hace el apóstol Pablo es pertinente para los judíos de aquel tiempo y es pertinente para nosotros, porque dice, ¿no han oído? ¿Será acaso que no se han rendido a nuestro Señor Jesucristo porque no han escuchado el mensaje? Y otra vez, cuando dice antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. En esta mañana y domingos pasados y los que vienen por venir, algo de lo que nosotros nos preocupamos desde que nosotros comenzamos las alabanzas, los cantos, es que nosotros que estamos reunidos aquí en esta congregación, escuchemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada mensaje, cada predicación, sin importar el punto que esté tratando el escritor, siempre tenemos nosotros que recaer en esto, en hablar del principal mensaje del evangelio
que es que nosotros somos seres humanos necesitados, que necesitamos la salvación del Señor, que necesitamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y llegar rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no habían creído el pueblo judío? ¿Por qué no se había rendido al Señor Jesucristo? ¿Es que acaso no habían escuchado el Evangelio? Por supuesto que habían escuchado el Evangelio de Jesús. Y esta es una tremenda responsabilidad cuando nosotros lo pensamos así, de esta manera. Del momento que nosotros escuchamos este hermoso mensaje, desde ese momento nosotros somos responsables de lo que hacemos con ese mensaje. El verso 19 dice: también digo, ¿no ha conocido Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Primero nos habla de oír, no ha oído Israel, y luego pregunta, ¿no ha conocido Israel? Esta palabra conocido nos habla, no han entendido, no han comprendido, no lo han razonado, no han vislumbrado bien el mensaje que han escuchado. Porque el mensaje, a más, hermanos, de ser escuchado, necesita ser comprendido. Necesita ser razonado, necesita ser entendido, para que nosotros podamos comprender lo que la palabra de Dios dice en cada punto del Evangelio. Por eso no es únicamente nada más venir y hablar unas cuantas palabras, ¿verdad? Citar algunos cuantos versículos y decir que ya predicamos el Evangelio, sino que lo tenemos nosotros que explicar para que las personas los puedan entender. Y entonces está la pregunta: ¿no han conocido, no ha entendido Israel? ¿No había entendido la palabra de Dios? Y otra vez podemos decir nosotros, por supuesto que habían entendido, por supuesto que habían comprendido. Les mencionaba hace unos momentos el Señor Jesucristo predicando el Evangelio a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes. En el capítulo 3 de Juan, ¿se acuerda cuando habló con aquel hombre llamado Nicodemo y que le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no puedes entender estas cosas? Por supuesto que las podía comprender. Hablándoles directamente el Señor con estas herramientas de la oratoria y de la literatura, las parábolas, los símiles, que eran herramientas que ellos mismos usaban, que eran maneras en las que aquellos mismos maestros enseñaban. Por supuesto que comprendían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Perseguían al maestro para encontrarlo en alguna culpa. El Señor hacía milagros delante de ellos y maravillas, y para ellos no cabía la menor duda que en lo que ellos estaban en presencia era en presencia de un hombre que sin lugar a dudas era enviado por Dios. Nicodemo le dice: Señor, sabemos que tú eres enviado de Dios. No era esa la razón por la que querían crucificar al Señor, porque dudaran de sus milagros y de sus palabras, porque ellos sabían que lo que aquel hombre hablaba era la verdad de la palabra de Dios. Y una vez más lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos. Al hacer esta pregunta que hace el apóstol Pablo, no han conocido, no han comprendido, no ha comprendido esto Israel, no hemos comprendido nosotros la palabra de Dios. ¿Quién no puede entender, hermanos, que nosotros somos pecadores? Lo hemos hablado una y otra vez, esta palabra tan sencilla, pero tan directa a nuestros corazones, que el apóstol Pablo se toma tiempo para explicarnos acerca de ellos sin ninguna restricción. El apóstol Pablo baja hasta lo más profundidades de la oscuridad de las almas de los seres humanos, en su potencial, en que nosotros somos capaces de llegar hasta lo más vil, hasta lo más despreciable en nuestra pecaminosidad, y que podemos nosotros llegar a las prácticas más viles delante de Dios. Eso nosotros lo podemos comprender y lo hemos ejemplificado muchas veces al escudriñarnos a nosotros mismos en
en nuestras propias reacciones que nosotros tenemos hacia otras personas, nuestras actitudes unos con otros. ¿Quién no ha sentido la envidia, hermanos? ¿Quién no se ha mirado en la necesidad de mentir a sabiendas de que lo estamos haciendo? ¿Quién no se ha enojado con su hermano, con su esposa, con su hijo, de tal manera que hay un coraje dentro de él, irascible? Y perdóname la expresión, porque el Señor Jesucristo, perdóname, ¿verdad? Lo que dijo el Señor Jesucristo, pero ¿quién no ha mirado a una mujer para codiciarla? ¿Quién no ha tomado lo que es suyo, lo que no es suyo? Eso no es tan difícil de entender y de comprender, que nosotros somos pecadores. La palabra de Dios se encarga de explicarnos, hermanos, que aún cuando nos explica que el hombre es capaz de llegar a lo más bajo, nos está hablando de un potencial que nosotros tenemos, que tal vez no llegamos a la práctica, pero que son cosas que están en el corazón pecaminoso del ser humano. No es tan difícil entender, hermanos, que hay un Dios en este mundo al que el ser humano está empecinado en negarle a como dé lugar. Hablamos en el capítulo 1 que la creación de Dios nos habla que verdaderamente hay un Dios. Por eso esta pregunta, hermanos, es pertinente para todos nosotros. También no hemos comprendido. Esa es la necesidad que nosotros tenemos. Escuchar la palabra de Dios, pero también la debemos nosotros comprender. Esa es nuestra responsabilidad. Adelantándome un poco, porque no quiero dejar inconcluso esto. Aún así nosotros estamos faltos. Hablábamos hace unos momentos de la soberanía de Dios en la salvación. Y hablábamos también de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a si rechazamos o recibimos nosotros el Evangelio. Nosotros podemos oír, podemos comprender, pero lo único que nos puede salvar es Dios. Cuando viene con su Espíritu Santo y aplica esas verdades en nuestros corazones y nos dice, como el profeta Natán le dijo al profeta David, ¿se acuerda? Dios, más bien por medio del profeta Natán a David, que le habló una parábola y le dice al último: ese hombre eres tú. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, hermanos, con esta información. Cuando nosotros la oímos, cuando nosotros la comprendemos, pero luego cuando Dios tiene misericordia de nosotros, cuando nosotros estamos en ese punto donde Dios nos quiere tener, que nosotros clamemos a Él por misericordia, que clamemos por misericordia: Señor, ten misericordia de mí, he entendido, he comprendido que ese hombre que está escribiendo la palabra soy yo. Entonces viene el Espíritu Santo y pone esas palabras en nuestros corazones y nos atrae hacia Él de una manera poderosa en arrepentimiento. Nosotros no podemos venir delante de Dios por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio entendimiento, pero al mismo tiempo es necesario que nosotros entendamos y comprendamos la palabra del Señor. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Está citando el apóstol Pablo de Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Y aquí está hablando el apóstol Pablo del pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Hemos hablado de eso en algunas ocasiones. Uno es el pueblo judío, aquellos que Dios les había dado la revelación de su palabra en el monte Sinaí a través de Moisés, su palabra, los mandamientos, el pacto, las promesas al pueblo de Israel. Ellos tenían ese gran privilegio, ¿se acuerda? Cuando miramos eso en el capítulo 9, versículo 4, que el pueblo de Israel tenía estos grandes privilegios, eran llamados el pueblo de Dios. Mas sin embargo,
¿Cuál fue la responsabilidad de ese pueblo de Dios? El pecado del pueblo de Dios, el pecado de Israel, hermanos, no fue que no habían escuchado la palabra de Dios. No es que no la habían entendido. El pecado del pueblo de Israel era su desobediencia y su incredulidad. Vamos por un momento a Hebreos capítulo, antes de continuar, Hebreos capítulo 3, verso 19. El escritor de los Hebreos está hablando acerca de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Recordemos que ellos estaban atravesando el desierto para llegar a dónde iban a entrar, hermanos. A la tierra prometida, ¿verdad? Cuando uno pone atención a esa lectura, nos damos cuenta por la misma palabra de Dios que de los que salieron de Egipto, de edad de 20 años hacia arriba, teniendo 20 años de edad hacia arriba, ninguno entró a la tierra prometida. Únicamente quienes nacieron en el desierto o quienes salieron de Egipto menores de 20 años, ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero de ahí el resto del pueblo, ninguno entró a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? ¿Perdón? La tierra prometida. ¿Qué es eso? Nosotros no tenemos aquí nada, hermanos. La tierra prometida para nosotros está en el cielo. La tierra prometida para nosotros no son carros, casas, prosperidad. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No tenemos nada aquí, hermanos. Entonces el pueblo de Israel iba en el trayecto del desierto rumbo a la tierra prometida. Ellos sí iban a una tierra prometida, a una tierra en este mundo, la tierra de Canaán, que es un símbolo para nosotros de la tierra prometida. Pero ¿por qué no entraron ellos? Verso 19. Bueno, leemos desde el verso 18. Perdón, el verso 3, capítulo 18 y 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4, versículo 6 de aquí mismo de Hebreos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, está hablando del reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. No era que no habían oído, no era que no habían entendido, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de desobediencia y por causa de incredulidad. Y si otra vez lo trasladamos eso, hermanos, si hacemos una aplicación para nosotros mismos, ¿qué es a lo que nosotros nos puede impedir un día estar en la presencia de Dios? El poder llegar, hermanos, a su hermosa presencia y poder estar con Él para siempre, por una eternidad. Hemos hablado varias veces que esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. A la mayor bendición a la que puede aspirar cualquier persona es a un día estar en la presencia de Dios para siempre. Hemos hablado que el llamado al Evangelio es un llamado al arrepentimiento y mirábamos un texto la semana pasada que está en Hechos, donde el apóstol Pedro hablaba esta palabra y decía que Dios, habiendo pasado en otro tiempo la ignorancia de los hombres, ahora en este tiempo manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento, hermanos, no es una opción para las personas. No es algo que cualquiera de nosotros podamos tener la opción de recibirlo o no recibirlo. De obedecer nosotros a proceder al arrepentimiento o no hacer. Obviamente tenemos esa opción, pero con el entendimiento. Por eso es importante la comprensión del Evangelio, que si nosotros rechazamos el Evangelio y no nos arrepentimos, entonces nosotros tenemos la consecuencia
como el pueblo de Israel, que no vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de desobediencia. La vida cristiana, hermanos, porque malentendemos la gracia de Dios y pensamos que Dios nos llamó a libertad, que tenemos la libertad de hacer cualquier cosa que nosotros querramos, porque finalmente la salvación es de Dios y la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero como vamos a mirar nosotros en unas semanas más adelante, en el capítulo 12, en adelante de Romanos y en otras cartas, Efesios, todas las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, que nos hablan la vida demandante de una vida cristiana, que es una vida de obediencia, hermanos, continua a la palabra de Dios. Y tal vez algunos que no, porque no, a quién le gusta, hermanos, estar sujeto a mandamientos, a que nos digan lo que nosotros tenemos que hacer, que es la principal naturaleza de los seres humanos, ¿verdad? La rebeldía y la desobediencia. Si nos dicen que el semáforo rojo es para que no nos crucemos, pues nosotros parece que nos dijeron el semáforo rojo es para que te cruces por ahí. Si nos dicen que no tenemos que hacer algo, pues parece que nos están diciendo, hazlo. Porque es común la frase, ¿verdad? A nuestros hijos cuando están pequeñitos, ya casi decimos, en vez de decirle que no lo hagas, dile que lo haga, porque siempre hacen lo contrario. Les decimos que no lo haga y ellos terminan haciéndolo. Entonces, cuando pensamos, hermanos, en una vida cristiana de obediencia continua a Dios, si nosotros comenzamos a predicar el evangelio de esta manera, ofrecerle a la gente una vida continua de obediencia a Dios, al primer descuido las personas van a salir corriendo por la puerta. No van a querer recibir esto. Pero por eso precisamente es necesario escuchar la primera información, hermanos, del evangelio, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que tiene misericordia de nosotros a pesar de nuestra condición, de la condición en la que nosotros estamos, de rebeldía y de desobediencia a Dios. ¿Quién de nosotros, hermanos, sinceramente, antes de Jesús, hemos llevado una vida de devoción a Dios? ¿Quién de nosotros podemos decir que llevamos una vida devota a Dios? Si aún siendo cristianos, hermanos, dudamos para nosotros poder expresar esas palabras, ¿cuánto más cuando nosotros no conocemos a Dios? Es importante que nosotros comprendamos nuestra condición como seres humanos, porque cuando Dios nos levanta de esa condición, entonces hay un sentimiento de agradecimiento en nosotros, que cuando nosotros sabemos que vamos a vivir una vida en obediencia a Dios, lo que nosotros sentimos es un regocijo y lo hacemos con gozo y con alegría y con contentamiento. Por eso les decía hace unos momentos, antes de entrar en la palabra de Dios, cuando cantamos estas hermosas palabras, hoy me rindo a ti. Las escuchamos y las cantamos, pero las comprendemos y sabemos realmente lo que estamos haciendo. Una rendición a Jesucristo, hermanos, es una rendición como siervos de Él, como siervas de Él, como esclavos de Jesucristo. El apóstol Juan escribió en su carta, hablando de los mandamientos de Dios, diciendo que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados para mí. No son una serie de leyes, hermanos, para oprimirnos, para mantenernos oprimidos ahí. Vístete así, píntate, no te pintes, no te dejes crecer el pelo, no hagas esto. No son ese tipo de mandamientos, hermanos. Es una nueva vida la que nosotros somos entregados en el camino cristiano, en el cual nosotros estamos dispuestos a obedecer. Pero si nosotros no hemos procedido a la primera obediencia, que es la obediencia a la demanda del evangelio de arrepentirnos, nosotros no vamos a poder someternos a las demandas que el evangelio tiene para nosotros como cristianos. ¿Por qué razón no vamos nosotros a entrar en la presencia de Dios? Aparte de la desobediencia.
Estamos hablando, quiero también dejar claro, hermanos, que no estamos hablando de que nosotros, una vez salvos, estamos nosotros esforzándonos para no perder esa salvación. Porque simple y sencillamente, les repito, si nosotros no procedemos a la obediencia de arrepentirnos al Evangelio, no vamos a obedecer nosotros las demandas del Evangelio. No vamos a entrar en la presencia de Dios como estos hombres por causa de incredulidad. El verso 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para que nosotros podamos invocar en el nombre del Señor tenemos que creer, hermanos, en este mensaje tan importante, en los puntos principales del Evangelio que ya les he mencionado hace unos momentos y que prácticamente cada semana los repetimos aquí. Tenemos que creer, es eso que el Evangelio dice. Este tiempo que vivimos, y lo he repetido en varias ocasiones también, que estamos viviendo, está difícil, hermanos. La ideología que vivimos en este tiempo es difícil. El creer en estas cosas es más difícil, tal vez exageraría si dijera más difícil que nunca, pero es muy difícil creer en esto. Porque ¿qué estamos escuchando, hermanos? Si hablamos de la importancia del oír, si no oímos el Evangelio, ¿qué es lo que estamos escuchando en los medios de comunicación en este tiempo? Profeta Isaías, capítulo 4, versículo 20, ay de los que lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. A los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Vivimos un tiempo permisivo, hermanos. Vivimos un tiempo donde prácticamente todo está permitido sin ser llevado a la categoría de algo malo. Y si nosotros pensamos contrariamente a eso, hermanos, somos catalogados como personas retrógradas, como personas represoras, ¿verdad? Que reprimimos a la mujer, que reprimimos a la juventud. Es un tiempo difícil para creer en estas cosas, que somos verdaderamente pecadores, que hay cosas, hermanos, que sin lugar a duda la palabra de Dios les llama pecados. Si nosotros no podemos creer, hermanos, en los principales puntos del Evangelio, no vamos nosotros a creer. Si nosotros intentamos caminar así, una vida cristiana, va a ser muy difícil para nosotros mantener una credulidad a la palabra de Dios. El pueblo de Israel pasaba por el desierto. Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Prácticamente al tercer día que ellos salieron de la esclavitud, ellos estaban murmurando en contra de Dios porque no tenían agua para beber. Dios les sacó agua de la roca, a unos días más se les atravesó otra cosa y otra vez están murmurando de Dios porque no tenían para comer. Más adelante estaban murmurando porque no tenían otra vez para beber. Un creyente, hermano, no puede vivir su vida cristiana así, en incredulidad. Si nosotros somos incrédulos de Dios en este tiempo, como creyentes, como cristianos, lo más seguro es que no hemos creído nosotros en la información principal que el Evangelio nos da. Les dice el apóstol Pablo: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. Os provocaré a ira. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21 es el texto que está utilizando el apóstol Pablo. Está el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Está el resto de la humanidad, gentiles, idólatras, que no cabía la menor duda que estaban mal. Dice el verso 20, e Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquí miramos nosotros una vez más la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Porque estos hombres, si me puedo ayudar un momento, porque estos hombres no preguntaban por Dios, porque dice el apóstol Pablo, no preguntaban por mí. Los gentiles
a quienes no se les había dado la palabra de Dios como revelación, como pueblo, que estaban perdidos en idolatría y en todo tipo de pecados. Dice el Señor, por medio del profeta Isaías, dice que resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Porque el apóstol Pablo dice, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo le hago una pregunta sincera, hermano. Cuando no conocíamos al Señor, y si hay alguien aquí que se puede ubicar en ese momento, en esa situación, ¿podemos decir nosotros sinceramente que buscamos a Dios? Venía yo meditando en el camino, pensando en lo que iba a compartir en esta mañana, y me acordé de algunas frases que usamos al referirnos a algunas personas, y decimos, es que anda buscando de Dios, a una persona que no se ha rendido, pero que miramos que de alguna manera a veces se acerca, a veces va a la iglesia, a veces indaga, es que anda buscando de Dios en el sentido más profundo y más íntimo. En realidad, ninguno de nosotros podemos buscar a Dios. Sin Dios, hermanos, en nuestra vida no hay un deseo de que nosotros busquemos a Dios. En el capítulo 3, versículo 10, lo dice aquí en Romanos, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron necios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos habla de nuestra incapacidad como seres humanos de buscar a Dios. Dios, hermanos, con un pueblo escogido, con un pueblo que Él decía que era la niña de sus ojos. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 13, si vamos para allá, Hechos capítulo 13, verso 44 al 48. El día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que sea salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo, Bernabé y los discípulos del Señor habían entendido que el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, y a ellos fueron y predicaron la palabra. Ellos la rechazaron, entonces el apóstol Pablo dice, nos volvemos a los gentiles. Nosotros somos gentiles, hermanos. No somos judíos, somos gentiles. Somos pecadores que no buscábamos a Dios, que no indagábamos acerca de Él, en realidad no nos interesaba Dios. Y si nosotros hacemos una sincera reflexión de nosotros mismos, porque es lo que necesitamos a veces, hacer una sincera reflexión antes de, como dice aquí los judíos rebatían, ¿verdad? Antes de rebatir nosotros. No, es que sí, busco, es que sí, le doy gracias a Dios por las mañanas, es que sí, es que voy a la iglesia de repente, pero es necesario que nosotros reflexionemos en nuestro corazón. Si verdaderamente nosotros le buscamos a Él para lo esencial. Y buscar a Dios para lo esencial es reconocer eso, hermanos. Que estamos mal delante de Él, que estamos perdidos a nuestros delitos y pecados. Estas personas no buscaban a Dios. Dice, me voy a dejar encontrar por quienes no me buscaban. ¿Por qué no le buscaban? Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tal vez pueda alguien identificarse conmigo. Lo más seguro es que sí. Si has vivido algunos años, seguramente que sí. Si no, seguramente en alguna ocasión te vas a identificar con estas palabras que te voy a decir en este día.
Porque yo más de una vez acudí a Dios cuando estaba en medio de una necesidad, de un problema. Cuando estaba en peligro mi libertad, asustado, espantado por aquello, Señor, ayúdame. Cuando llegué a tener algún problema de salud, algún problema serio, familiar, obviamente sabía que hay un Dios, una creencia en Dios, Señor, ayúdame. Pero yo nunca le busqué para decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, estoy mal delante de ti, sin reservas, me rindo a ti. Jamás le busqué para eso. Y estoy seguro, me puedo respaldar en la palabra de Dios, que ninguno de nosotros, sin Dios, lo hemos hecho. Mas, sin embargo, la gran noticia, y esta es la buena nueva, hermanos, que el Señor está dando aquí en esta escritura, que está diciendo, y porque cita al profeta Isaías, hermanos, y utiliza estas palabras, dice, e Isaías dice resueltamente. O sea, lo dice con una convicción, porque es palabra de Dios, así es. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Decir que Dios se dejó encontrar por personas que le dábamos la espalda continuamente, que sistemáticamente nosotros le rechazábamos. Que en su gracia y en su misericordia, cuando nos resolvía alguno de esos problemas, y te vas a identificar conmigo, una vez que nosotros salíamos de esos problemas, nosotros seguíamos viviendo nuestras vidas como siempre la habíamos vivido, si no es que alejándonos más de Dios. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Que a pesar de que nosotros no le buscábamos, que no estábamos interesados en Él, el Señor se dejó encontrar por nosotros. Esa es la historia de Dios y de la humanidad, desde el hombre, desde que fue creado. Cuando Adán pecó y Eva, hermanos, Él fue y los buscó. ¿En dónde están? Envió profetas a su pueblo para llamarlos al arrepentimiento una y otra vez. Hoy en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Sin embargo, en el Evangelio, hermanos, con la información con la que nosotros disponemos, nosotros podemos comprender que no fue Dios quien nos abandonó a nuestra suerte, que fuimos nosotros quienes le dimos la espalda a Dios, que hemos sido nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de oír y de comprender, y que a pesar de tener toda, o por lo menos la mayor parte de la información que nosotros necesitamos, nosotros damos la media vuelta y le damos la espalda. Entonces la lógica humana nos dice que somos nosotros, ¿verdad?, los que deberíamos de ir y reconciliarnos con Dios. Pero este texto de 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces nosotros podemos entender que fue Dios, hermanos, quien tomó la iniciativa, simple y sencillamente porque nosotros no podíamos hacer nada. Que Dios en su misericordia sabía, tenía planeado que un día iba a llamar a un pueblo pecador, inmundo, que no le buscábamos. Como dice el apóstol Pedro a la iglesia cuando escriben su primera carta, ustedes que no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Eso nos llena, hermanos, nos llena nuestro corazón, nuestro pecho de un profundo agradecimiento en Dios, porque entonces nosotros entendemos, hermanos, que nosotros nos estábamos resbalando, nos estábamos deslizando sin remedio hacia una perdición segura.
Pero que Dios en su misericordia atravesó su mano poderosa. ¿Por qué, hermanos? Esa es una pregunta, esa sí es una pregunta que no podemos responder. ¿Por qué Dios se apiadó de nosotros, pecadores, que continuamente le rechazamos? Sí podemos mencionar por su misericordia, por su gracia, pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Si tú te preguntaras ¿por qué a mí? Entonces eso llena nuestros corazones de un profundo agradecimiento cuando nosotros entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios se vuelve hacia un pueblo que continuamente le rechazaba. Esto no significa de ninguna manera que Dios se está olvidando del pueblo de Israel. El capítulo 11, que vamos a estudiar más a partir de la semana entrante, el verso 1, escribe el apóstol Pablo: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios no se ha olvidado de su pueblo, solamente que en este tiempo, hermano, Dios está haciendo una obra poderosa con nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo y que estábamos desechados de la misericordia de Dios. El verso 21 dice unas palabras muy tremendas que nos hablan del carácter de Dios y nos hablan de nuestro carácter, de nuestra situación, de nuestra condición. Dice el verso 21, pero acerca de Israel dice, está citando Isaías capítulo 65, verso 1 y 2, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Habían escuchado la palabra de Dios el pueblo de Israel? Por supuesto que la habían escuchado. ¿Habían comprendido la palabra de Dios? Por supuesto que la habían comprendido. La gran mayoría de los seres humanos hoy en el siglo XXI han escuchado la palabra de Dios, incluyéndonos a nosotros que estamos aquí en esta tarde ya. Por supuesto que la gran mayoría ha escuchado la palabra de Dios. ¿La han comprendido? Por supuesto que la han comprendido lo suficiente para darse cuenta de lo que esto se trata. Si lo puedes visualizar, hermano. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Está hablando acerca de Israel. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Me gusta pensar en eso, me gusta referirme, cuando pienso en el Evangelio, como una mano extendida. Hay un historiador llamado Séneca del tiempo del apóstol Pablo, y que él escribió estas palabras, más o menos, palabras más, palabras menos, al hablar de la época en la que él le había tocado vivir, una época que el apóstol Pablo también describe, ¿no? como una generación malvada y perversa. Este historiador, filósofo, Séneca, hablaba en términos similares, que se encontraba la humanidad en aquel tiempo, y él mencionaba lo que el mundo necesita. Literalmente él escribió: lo que el mundo necesita, un hombre incrédulo, filósofo, es una mano amiga que lo saque del fango. Sin lugar a dudas, hermanos, eso es lo que podemos decir en este tiempo. Lo que el mundo necesita es esa mano poderosa, amiga, que lo saque de ese fango. A diferencia de Séneca, nosotros sabemos cuál es esa mano, el brazo poderoso de Dios. Porque dice la Escritura que Dios sacó al pueblo de Israel con brazo poderoso, con brazo extendido y poderoso. Esa mano extendida es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez que se predica, haciendo el llamado a reconciliarse con Dios, porque dice la Escritura que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, y luego añade: reconciliados con Dios.
Este es el llamado del Evangelio, hermanos, a todos nosotros, creyentes y no creyentes, a volvernos a Dios continuamente. Podemos notar cuando nosotros leemos la Escritura con detenimiento y hacemos uso de nuestra imaginación, aunque no escuchamos la voz de Dios, podemos imaginar un tono o un dejo de melancolía o de tristeza en la voz de Dios por medio del profeta. El Señor Jesucristo, con esto termino, en Mateo capítulo 23, verso 37, dijo lo mismo con otras palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Qué importante es oír la palabra de Dios, hermanos. El poner atención y el poder comprenderla y entenderla. Pero como esto no es algo humano, meramente humano, tenemos nosotros que dar un paso más allá y decirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Sella tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, séllalas en mi corazón de tal manera que haya ese deseo y ese anhelo en mí de poder ir a ti. Recordemos que no hay esa intención en nuestros malvados corazones. Necesitamos la intervención directa de Dios, que tenga misericordia de nosotros. Pero ¿cómo vamos a invocar a Dios si no creemos? ¿Y cómo vamos a creer si no oímos?